este 9 de septiembre del 2025 en este espacio Conversando con el Gocho. Queremos agradecer su tiempo y la suscripción a nuestras redes. Dele a la campanita y si le gusta, dele a la manito. Pero lo interesante en el caso venezolano es que ayer, en la visita que hiciera el secretario de Guerra, el señor Pete Hegseth, a Puerto Rico y a la flotilla anfibia que está realizando ejercicios militares para cumplir la misión que es acabar con los carteles de droga que destruyen la juventud americana por parte de bandas narcoterroristas, el señor dijo cosas muy claras ayer. Me siento orgulloso de verlos a ustedes en este mar Caribe. Esto no es un ejercicio, para esto es que nos forzamos y si nos vamos a meter en esto es para ganar. Pero también lo otro interesante que dijo es, el problema no es qué y cómo contra quiénes. Lo único que falta por responder es el cuándo. ¿Qué quiere decir esto? Que la decisión está tomada, porque no van a seguir corriendo la arruga permitiendo que los carteles de droga de los alrededores del Golfo de América y de países del Mar Caribe sigan contaminando y destruyendo la sociedad americana por el solo placer de hacer un negocio ilegal, pero con la intención política de destruir a la sociedad, que es el faro de la democracia mundial, como lo es los Estados Unidos desde hace 250 años. Y para eso, entonces, el despliegue está clarísimo. 3 buques anfibios que llevan además más de 2.500 Marines, pero además 5 destructores de misiles guiados con un submarino de ataque nuclear, sin contar la cantidad de unidades, porque esto es solo la Armada con los Marines, pero no estamos contando las unidades del ejército que están participando, donde está la 82 División Aerotransportada, que además tienen grupos de Delta Force y tienen grupos de SEAL Team, y además tampoco estamos contando la cantidad de aviones de la Fuerza Aérea de búsqueda, patrullaje y de guerra electrónica que se encuentran en la zona. Tampoco estamos sumando la cantidad de unidades que están en las 4 bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia, sin contar el personaje militar que está en las bases militares de Guyana, sin contar el personal militar que está acantonado en las bases de los holandeses en Aruba, Bonaire y Curazao, sin contar lo que está en las bases de Trinidad y Tobago. Están rodeados. ¿Y qué es lo que están esperando los americanos? Bueno, yo creo que le están dando chance a que los tipos terminen de renunciar. Ahora hay que recordar varias cosas. ¿Quiénes son los primeros interesados de que esta intervención proceda a ser cinéticamente viable? Es decir, como pasó con la lancha la semana pasada, que le dieron un cohetazo y los volaron. ¿Quién es el primer interesado en que el bigotón, que el cachetón de los ojitos azules del conde del Furrial y la boba que se viste de verde del gafo de padrino terminen cinéticamente? Los líderes del Partido Demócrata. Porque si algo tienen estos infelices dirigentes narcoterroristas venezolanos es que le saben muchas cosas, porque desde hace mucho tiempo, con el robo de las elecciones y con el financiamiento del Partido Demócrata a través de sus actores como el señor Leo Martínez y los otros banqueros
que sirven para financiar el Partido Demócrata, consiguiéndole real desde los carteles mexicanos, desde las bandas terroristas colombianas y del cartel venezolano. Pues si estos tipos los recogen en Estados Unidos, les presentan cargos como por 500 años, 4 cadenas perpetuas y unos 3 sentencias de muerte, por supuesto que estos tipos van a cantar todo y ahí van a quedar Chuck, Nancy, el pintado de Chicago y demás hierbas expuestos en la conspiración que han hecho las sabandijas de los castristas cubanos con los terroristas venezolanos, los terroristas bolivianos y nicaragüenses. Y esa sociedad política, los demócratas no se pueden dar el lujo que quede desnuda. Así que hay que recordarle a estos bichos que los primeros interesados en que pasen al barrio de los acostados son los demócratas. Así que les queda clarísimo. Si quieren alargar el pescuezo unido al cuello, más le vale que se entreguen a tiempo para tratar de hacer como hizo el Mayo Zambada. El tipo por lo menos se quitó el cargo de pena de muerte y le quedó cadena perpetua, pero ahí cantó todo. Lo mismo le pasó al Pollo, que se las daba de Superman con los calzoncillos por fuera. Y también aceptó los 4 cargos que eran por 4 cadenas perpetuas y ahí está cantando. Y así lo hizo Cleaver y así lo han hecho todos y así lo harán estos bichos. Así que se recuerden, los primeros interesados en que el cuello les quede acoplado son los republicanos, no son los demócratas. Los demócratas lo quieren es desvivirlo. Eso es lo que tenemos que plantear como primer punto el día de hoy. Lo otro que es interesante es que por mucho tiempo en Venezuela han intentado penetrar en Puerto Rico para crear zozobra y meterle plata a los comunistas separatistas. Pero cada día que pasa, si algo tienen claro los puertorriqueños, es que en vez de ser Estado libre asociado, su apuesta es hacer un Estado completo como lo es Hawái. ¿Por qué? Porque si se quedan como una nación soberana, probablemente vayan a tener el mismo destino de Haití, que se la inventaron solos y ahí están, casi 270 años y no ven luz. ¿Por qué? Bueno, porque la flojera de los isleños no le da para más. Y la única forma de echar para adelante y tener prosperidad en un sitio donde sale tan caro vivir es con la ayuda del gobierno americano, y eso lo tiene clarísimo la gobernadora de Puerto Rico. Para tanto pajugo que se lo viene diciendo o que se lo viene inventándose pajas mentales de la independencia de Puerto Rico. La declaración de la gobernadora ayer fue lapidaria. Y es, agradecemos a nuestro ejército que viene a defendernos de estos narcotraficantes encabezados por el bigotón de Maduro. Otra de las noticias interesantes es que ayer el poco de sarnosos comunistas, hediondos, piojosos y antisemitas de la flotilla de Ada Colau y la boba de Greta, parece que se cansaron de pasear por las diferentes naciones mediterráneas. Entonces, primero comenzaron que salieron de Barcelona, echaron para atrás como 3 veces. Después, la flotilla salió y resulta que los tipos pararon en todas las Islas Baleares. En Mallorca, Menorca, no sé qué, pasearon y sacándose fotos. Y yo dije, bueno, pero ya va, y la misión de ustedes no es ir a darle apoyo a Gaza. ¿Qué hacen aquí pajareando? Ah, no, tú sabes, en el fondo lo que están es haciendo turismo con los reales de los imbéciles que le siguen aportando a la causa de estos sarnosos comunistas. Y siguieron paseando, pero todo el tiempo con esa retórica balurda. Ayer, en la noche, entonces estaban haciendo su respectivo paraje frente a las costas de Túnez. ¿Y qué pasó? Bueno, que ellos, en vista de que nadie les paraba patín, y los que están más asustados en acercarse a Israel porque saben que el gobierno de Israel no les va a comer carreta, entonces los tipos se plantearon un incendio en el bote. Y ahí estaban filmando, mire, que nos lanzaron una bomba, que esto explotó, que tenemos un incendio. Bueno, sí,
Los tipos tenían un incendio a bordo. Pero la pregunta, ¿y usted cree que Israel va a volar un dron por más de 1000 y pico de kilómetros para llegar a Túnez y lanzarle una bomba apenas que es como si fuera una bomba molotov con esteroides? O sea, un gran alijo de trapos con gasolina y un poco de gasoil, y probablemente le sumaron a eso unos 2 triquitraquis y 2 petardos y les hizo la explosión y montaron todo el show. ¿Usted cree que un estado como el Estado de Israel, que no come carreta para volar hacia los tipos en Irán, que no le come para volar a Nasrallah en un búnker de 3 pisos en Beirut, que no le come carreta para volarse a uno de los líderes de Hamas en un hotel en Irán, que se cascaron a Yahya Sinwar con una bala de cañón, y así por el estilo le fueron dando bala a cada una de esas pecuecas? ¿Y usted cree que los israelíes se van a echar 1000 y pico de kilómetros para lanzarle un poco de trapos con gasolina? Yo los hubiese volado para el mismo infierno, ahí no hubiese quedado ni uno. Entonces, todo pinta es que es una pieza de propaganda, y los tipos lo que están es como locos por abortar el viaje, pero tienen que mantener el ordeño de los imbéciles que les dan plata, y entonces montan esa llorona. Pero así como eso es una práctica normal de los comunistas, entonces vemos que en Venezuela se observa la llorona del bobo de Cúcuta. Ahora sí anda invocando a la ONU, a la OEA, al Consejo de Derechos Humanos del Niño, a la Asociación de Mujeres Golpeadas. Están buscando de donde sea tratar de conseguir un apoyo, pero todo el mundo responde, como dice el viejo refrán: no se oye nada, padrecito. ¿Por qué? Bueno, en Colombia Petro dice: caramba, parece que se van a cascar a los vecinos, pero ante tal evidencia de la cantidad del poder de fuego y sin el resultado de las elecciones, pues es como muy difícil ayudarlo. Le están diciendo: Nicola, yo tengo suficiente lío de este lado para tener que jugármela por ti. Cuando tú me has quemado el queso, no me has soltado los cobres completos, te las has echado de lince en la negociación. Ahora corre por tu vida, hermano querido. Pero también, entonces observamos que buscando apoyo internacional, por allí el sujeto ese que dice ser canciller, agarra, llama a los iraníes, y los iraníes en la representación de la Cancillería iraní dicen: hermanos, estamos con ustedes, pero no publican ni un tweet. Y hay que recordar que todos los tweets, todas las cuentas de X del gobierno iraní no están censuradas por Elon, así que no es que no hay excusa para publicar. Ahí tienen, no tienen que pedir ni siquiera un memorando, un memo rápido o una carta de amor. No. Con publicar un tweet que diga: my dear Venezuelan friends, count on me, I am with you. Mis queridos hermanos venezolanos, cuenten con nosotros, que nosotros estamos con ustedes. Una pendejada de esa. Pero ni siquiera los iraníes. Por supuesto, los chinos cuando le preguntaron: mire, que es que Maduro está buscando apoyo, Xi Jinping dijo: Maduro, what is that? ¿Qué es Maduro? Eso es un plátano cuando va de verde para amarillo. Nadie se quiere untar porque todo el mundo entiende que el tipo es tóxico, es radiactivo, y mejor dejarlo por cuenta y riesgo porque el tipo no le cumple a nadie. Y ahí entonces los chinos sacan la facturero del fondo chino y le dicen: mira, hermano, nosotros te dimos casi 40,000 millones de dólares del fondo chino y no nos has pagado y te has hecho el morrongo. Así que espérate. Y lo mismo los rusos. El malandro Vladimir por allá sacaron una declaración de tercera categoría desde la embajada de Rusia en Nicaragua, diciendo que les parecía inconveniente el desplazamiento de las unidades aeronavales en el Mar Caribe. Pero más allá de eso, nada. Ni Shiliakov, que es uno de los asesores del malandro Vladimir, ni el pajugo de Medvedev
ni el mismísimo Vlad, nadie dice nada. Sergei Lavrov, menos. Todos esos tipos andan en su agenda, pero sobre todo en la agenda de la culicardia, porque lo que sí entendieron es que el Catire no le cambió el nombre del Departamento de Guerra al Departamento de Defensa solo por retórica, sino que le dijo claramente: nosotros estamos gastando $1 trillón y pico de dólares anuales es para hacer la guerra, porque para defendernos tenemos la policía, tenemos los mariscales, tenemos la Guardia Nacional, tenemos el ATF, el FBI, el DEA y todas las demás corporaciones, más los sheriffs locales, los cuarteles de policía. Con eso tienen. Pero lo que sale del Pentágono no es para andar lanzando serpentinas, es para hacer la guerra. Y vamos a hacer la guerra y la vamos a hacer para ganar. Y cuando eso lo plantearon así, y no es Lloyd Austin, que era un burócrata de Raytheon, que pasó básicamente a hacer los grandes negocios de los mayores 4 contratistas del Departamento de Defensa. No, Pete Hegseth, que es un guerrero que entiende el carácter bélico del guerrero y que va a arengar a sus tropas y a decirle: ustedes cuentan con el presidente que les va a cubrir la espalda, pero nosotros necesitamos que ustedes hagan respetar los intereses comerciales y de los ciudadanos americanos en toda parte del mundo. Y para eso es el Departamento de Guerra, porque si vamos a hacer guerra, la vamos a ganar. Y toquemos el tema venezolano, porque en medio del desastre actual, donde la gente está en serios problemas de alimentación, la pobreza extrema ha aumentado a cifras catastróficas, pero hay un crimen que se está desarrollando contra la sociedad venezolana y lamentablemente no observamos que quienes están a la vanguardia de plantear la queja dicen nada. Los gremios que llevan los casos no dicen nada y entonces toca es apostar que los equipos interdisciplinarios de la señora Machado hagan la tarea. Hoy en Venezuela se está planteando un proceso de genocidio intelectual y voy a desarrollar un poco la idea. Comenzó el nuevo año escolar y ¿qué observamos? Que se cambió todo el pensum académico de las escuelas de primaria y de bachillerato. ¿Y por qué hablamos de un genocidio intelectual? Porque la capacidad del sentido crítico, la posibilidad de contrastar estadística y la ciencia, y además el desarrollo del estudio histórico de los hechos humanos y la promoción de la curiosidad y el desarrollo intelectual para promover ideas está siendo destruido y desaparecido de los pensum académicos. ¿Y qué es lo que estamos creando? Una sociedad de idiotas que para el año 2040 Venezuela va a quedar en un retraso peor que Burundi, peor que Haití y peor que Mogadishu. Nos vamos a transformar en una sociedad de sujetos que caminan erguidos porque ven a los demás caminar y se limitan a la pesca, la recolección y comer lo que pueden y reproducirse como curíes. Porque el estudio, la forma de educar a nuestros hijos está siendo transformada en un proceso de adoctrinamiento, ideologización
e interpretación de la historia según la piratería que estas ratas escriben, pero sobre todo desaparecieron los conceptos de la matemática y de la investigación del ser humano y la comprobación fáctica de lo que era el desarrollo de la humanidad, que es la complejidad del análisis en abstracto que te da el ejercicio continuo y la complejidad en la matemática. Desaparecieron el álgebra, el cálculo lo colocan sumamente tarde, han desaparecido materias como la biología, la química y así por el estilo. Todo está relacionado a los valores intrínsecos de la historia, donde en Venezuela la historia comienza con Bolívar y parece que el tipo vive como 200 años, luego continúa con el nacimiento de Chávez y estamos aquí con el gafo del imbécil del usurpador colombiano de Maduro. Esa es parte de desaparecer nuestro legado histórico. Y lo otro es que no se está promoviendo la lectura. Y al desaparecer los clásicos históricos que uno leía, no tenemos cómo comparar cuál era la sociedad, de dónde veníamos, qué fuimos, cuál es el presente y mucho menos cuál es el futuro que vamos a tener. Al cambiar el pensum académico, estamos destruyendo a una sociedad que a futuro los niños que serán los adultos para el año 2040 en el mundo entero van a saber de inteligencia artificial, van a saber de la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas para desarrollar nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos emprendimientos. Todo eso está siendo desaparecido en Venezuela del proceso educativo de los niños y de los jóvenes bachilleres, y lo que estamos criando es una sarta de idiotas. Pero además de eso tenemos el problema de que no saben leer, pero además tenemos el problema de que no se enseña la ortografía. Entonces, cuando tú no enseñas la ortografía, la gente no sabe ni siquiera cómo se leen las palabras, dónde se acentúan, y todo el mundo se le hace fácil escribir culo con K. Ese tipo de destrucción de la sociedad es algo practicado y les está dando resultado. Es por eso que el equipo de la señora Machado tiene que identificar quiénes son los educadores, los filósofos, filólogos y pedagogos verdaderamente calificados en el país o fuera del país, porque hay que desbaratar todo el pensum académico que tienen los niños hoy, ese proceso ideologizante, tirar todo eso a la basura y arrancar de cero, porque de nada sirve seguir graduando bachilleres que no saben la O por la redonda, que no tienen idea del país en el que viven, que no tienen idea del legado de su familia y cómo llegamos hasta aquí. Y eso no nos va a llevar al éxito, no vamos a poder ni siquiera emigrar, porque a menos de que vayamos a estar dispuestos a estar solamente con una chícora echando pico y pala a donde emigremos, no seremos parte del desarrollo de una nueva sociedad, y mucho menos que la destrucción de la educación en materias tan claras como la biología y la química. No vamos a poder formar doctores, no vamos a poder formar los médicos que necesita la República para darle salud a 21 millones de personas que quedan en Venezuela, y mucho menos si aspiramos que parte de los 9 millones de desterrados quieran volver. ¿Y quién les va a dar atención médica? Si no le estamos generando los valores, el deseo de mejorarse, el deseo de ser mejores, de investigar y de poder plantear soluciones como las que en algún momento los planteara el sabio Fernández Morán o el mismísimo doctor José Gregorio Hernández, que independientemente de ser un santo,
era un científico, pero eso era por el desarrollo a título personal. Con ese desarrollo actual que se plantean de una paja colectivista, el país no va a ninguna parte y la educación de nuestros hijos está enterrada. Y eso es parte de lo que nos tenemos que quitar de encima cuando cambie la República. El tema siguiente que considero pertinente tocar el día de hoy son los hechos políticos que se están dando en las principales economías europeas porque no han entendido el cambio que dio el planeta con la elección del señor Donald John Trump en noviembre del 2024. Pero tampoco entendieron que luego de haber promocionado o haber impulsado la guerra en Ucrania, ahora les tocó meterse la mano al drill y pagar la cuenta porque el catire dijo: yo voy a colaborar en el esfuerzo, les voy a vender las armas, pero ustedes las tienen que comprar. Tienen que aumentar el gasto de guerra, porque yo no puedo seguirle pagando la cuenta a ustedes para que ustedes sigan botando el juego y llenándose de inmigrantes indeseables que no desean ser ciudadanos europeos, sino que quieren transformar a Europa en el chiquero de donde salieron, bien sean de países árabes del Oriente Medio o sean de países africanos. Pues conmigo no cuenten, pagan las armas y vean a ver qué hacen. Cuando vemos eso, entonces observamos que se están dando varios ejemplos claros en la actual Europa. El primero es Francia. En Francia ayer se produjo un voto de confianza contra el primer ministro, el señor François Bayrou, que le quemaron el chaleco al pajarraco. 364 votos contra 194 en el Congreso, es decir, la señora Marine Le Pen se cuadró con los izquierdosos y cada uno que tiene una rechera distinta contra el enano Napoleón actual, y cada quien se planteó las razones para cortarle el cuello y se lo rasparon. Es el cuarto primer ministro que designan en Francia en 2 años, pero ¿qué es lo interesante? ¿O por qué cae la confianza con respecto al gobierno? Muy sencillo, no tienen plata. Tienen a los franceses reventados de impuestos, pero no quieren corregir en lo importante, que es en el gasto superfluo, en la botadera de real, en la inmigración ilegal. Y como Trump les obligó a aumentar el gasto de guerra, entonces para aumentar el gasto de guerra sin disminuir el gasto en la inmigración ilegal, pues tienen que reventar a la gente de impuestos y además le van a reducir el pago en las pensiones. Y ahí fue donde la gata saltó la batea y pegó todo el mundo el chillido y le pidieron la cabeza al primer ministro y se lo rasparon. ¿Ahora qué le va a pasar al enano Maricrón? Bueno, no sé. Tiene que designar otro primer ministro a ver quién se los cala, porque si le acaban de raspar al primero, ¿cuál es la razón para no rasparle el segundo? Si los planes del gasto es lo mismo, si no está previsto el disminuir la botadera de real en pendejeras. Entonces, este muchacho o adelanta elecciones, o nombra un primer ministro y se lo calan, o sencillamente le va a tocar renunciar, porque el tipo no las tiene consigo. Y eso le pasa porque, bueno, porque este es de las ratas que se cuadró con los chavistas y les mantuvo la embajada y el embajador francés haciéndose el bolsa y haciendo negocito con estos bichos y recibiéndole plata en París y permitiéndole que parte de estos sarnosos tuvieran su exilio dorado y la hija del Sambo estuviera en la Sorbona. Bueno, chupen. ¿Apostaron por los enemigos de Venezuela? Bueno, por mí, que se los traguen los gusanos, por ratas. Ojo, a los burócratas franceses, no al pueblo francés, a los burócratas. Pero después, en la siguiente nación donde vemos que tienen problemas graves, es en Inglaterra.
En Inglaterra eligieron a un comunista que es Keir Starmer, que, bueno, el tipo se bate un champú porque el tipo es Sir, o sea, es un tipo con título nobiliario, sí, pero usted podrá ser muy Sir, muy varón, muy duque, muy príncipe, pero si usted es una basura de comunista, no importa el título, eres una basura, y eso lo está demostrando. ¿Qué pasó? Cuando este tipo era fiscal del reino, el tipo se hizo el pendejo con la violación de niñas inglesas por parte de migrantes pakistaníes. Y el tipo se cayó y taparon todo eso y ahí empezó a prenderse ese chicharrón. Después, ahora lo último que les han detectado es que se han gastado cerca de $1.000 millones en hoteles de 4 estrellas para alojar migrantes ilegales, pagarle la comida, pagarles el spa. ¿A cuenta de qué? Vas a traer un poco de africanos y un poco de musulmanes que no les interesa ser ingleses, que lo que quieren es transformar en Inglaterra en un chiquero como es Karachi en Pakistán, o quieren volver eso un chiquero como es Kabul en Afganistán, o quieren volver eso un desastre como es el Cairo. ¿A cuenta de qué? Y los ingleses pagando impuestos como unos pendejos, pero sobre todo el otro problema terrible que tienen es que los veteranos de guerra ingleses están durmiendo en la calle porque no hay plata para darle servicio a los veteranos. Tipos que combatieron en nombre de la reina y del rey y que ahora no tienen empleos, tienen estrés postraumático, no hay medicamentos para ellos, no hay viviendas de carácter social para los veteranos, pero para los inmigrantes ilegales hay hoteles de 4 estrellas. Imagínense si yo, que estoy a 8.000 kilómetros de distancia, me da rechera. Ahora imagínense a un ciudadano inglés que está pagándole la cuenta a estos tipos y que los ve salir de hoteles como el Ritz-Carlton de Londres, etcétera. Pues por supuesto que la gente se le arrechó, pero no solo eso, sino que es que en Inglaterra se plantearon la censura contra los propios ciudadanos ingleses y además pretenden clavarle censura y multas a las corporaciones mediáticas y las redes sociales americanas, y el catire Trump les prendió una orquesta a decirle que no le acepta la censura, ni que estén sancionando las corporaciones americanas por solamente complacer a los globalistas. Esa no se la calan. Y por estar complaciendo a los riquitos de la City de Londres, púdranse. Pero además de eso, entonces observamos que el rey Carlos, ese sí tiene las esféricas en el sitio, y además la ley inglesa le permite, el tipo no solo está pagando de su riqueza a varios albergues de veteranos, sino que dijo, no puede ser, en un discurso público, cada palabra escogida, dijo, no puede ser que le estemos dando mejor trato a migrantes ilegales que a nuestros propios veteranos de guerra que han dado la vida por nosotros. Eso tiene que cambiar. Así que Starmer lo pusieron a bailar en un tucero para que sea rata. Y además del problema que tienen en Inglaterra el señor Keir Starmer, entonces tienes el problema que en Canadá eligieron por apoyo a los globalistas de Bruselas y a los banqueros de la City de Londres a Mark Carney, y tan quebrados, reventados de impuestos, pretendieron batirle un champú al catire, el catire le clavó los aranceles y resulta que las corporaciones canadienses, si no exportan a Estados Unidos, ¿quién les va a comprar los productos? Bueno, tráguenselos, facilito. Pero no solo es Canadá, sino que esta semana observamos que el primer ministro de Japón renuncia. Es el cuarto primer ministro como en 3 años. La verdad es que después de que Shinzo Abe renunciara al cargo, que verdaderamente el tipo era un rockstar, no han logrado conseguir quien dé con el clavo de tener un tipo simpático, vendible, palatable. Tienen un poco de burócratas, tipos loables o parecen loables, parecen decentes, pero no logran levantar.
Y este señor, que es del partido dominante, le tocó renunciar luego de conseguir el acuerdo comercial con el Catire, pero no aguantó la pela y se fue. Ahora los japoneses, él dice que se va a mantener en ejercicio hasta que se decida quién va a ser el nuevo primer ministro. Pero ahí tienen un chicharrón, tienen a una señora apostando y a otro muchacho joven a ver si logran levantar un cambio. Pero es que allí no termina eso, sino que hoy nos despertamos de que en Nepal el gobierno comunista de una rata que dirigía ese país, la juventud y los ciudadanos de Nepal se obstinaron de esa rata, fueron al Palacio del Congreso y lo quemaron. El tipo le tocó volarse en un helicóptero como hizo de la Rúa en la Argentina por allá a inicios del 2000. Pero lo interesante es que el gobierno de Nepal era un gobierno comunista, que su gran problema es la alta corrupción, nepotismo, miseria y abuso de autoridad. Parece que fuera una copia al calco de lo que sucede en Venezuela. Alta corrupción, nepotismo, miseria, destrucción de la sociedad. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el libreto de los comunistas es lo mismo en el planeta. Es acabar con todo, robarse todo, destruir la sociedad, destruir la familia, destruir la historia, destruir los valores de un grupo etario y para tratar de mantenerse en el poder por el tiempo que les dé la gana. Bueno, en Nepal les llegó su cuarto de hora y hoy en Venezuela les está llegando también su cuarto de hora, porque la visita de Hexet a Puerto Rico no fue para ir a mamar gallo. Pero en el caso particular de Venezuela, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? Que cerca está el cambio. Como dijo Pete Hexet, el problema no es quién, dónde y cómo, sino el cuándo. Y ese cuándo, buena parte depende de lo que hagamos nosotros, porque los americanos nos van a sacar a estos narcotraficantes, nos los van a quitar de encima, yo no tengo duda de eso. ¿Por qué? Porque el Catire entiende que cuando unos tipos durante 26 años su apuesta ha sido no darle prosperidad a los venezolanos, sino destruir la nación venezolana, pero en ese proceso de destrucción entregársele a una nación de rapaces como son los castristas cubanos, y que su apuesta intelectual e ideológica es destruir al vecino que está de Cayo Hueso para arriba por el solo placer de destruir, porque le tienen arrechera, por ser una envidia brutal. Eso es inaceptable y nosotros nos transformamos en una sociedad donde la dirigencia política se transformaron en unos eunucos mentales, en unos retrasados intelectuales, en unos envidiosos patológicos que no son capaces de producir absolutamente nada, sino solamente quejarse del imperio. Bueno, vale, si nosotros somos el país que tiene las mayores reservas de petróleo, que eso es una declaración que es media verdad, que tenemos enormes reservas de oro, que tenemos bauxita, que tenemos acero, hierro, que tenemos electricidad, que tenemos agua, que tenemos tierras cultivables todo el año. Bueno, pero toda esa vaina no es sino declaración, porque en el fondo en 26 años no aumentamos la producción de arroz, no aumentamos la cría de ganado, destruimos el pie de cría que existía, acabamos con las granjas ponedoras, acabamos con las fincas que producían leche, destruimos las queseras, acabamos con la industria alimenticia. Los únicos que quedaron vivos fueron los de Polar, porque entendieron que el negocio era, bueno, ya que se fue los desterrados, pues le vendemos harina pan a 9 millones de desterrados, que es como ser el proveedor único de todo Israel. Ese es más o menos el negocio. Pero fuera de eso, no se hizo nada. Permitimos destruir el país, se acabó con la educación. Ese cuento de que en Venezuela se graduaban extraordinarios médicos, todo eso es novela. Al día de hoy no somos absolutamente sino un poco de menesterosos. Esos son los retos que tiene la señora Machado en los días que están por venir.
y sus equipos interdisciplinarios se tienen que poner las pilas y duplicar el paso y el redoble del bombo para apurarse, porque los americanos nos van a quitar estos tipos de encima. Pero el problema es, ¿estaremos nosotros preparados para el reto que viene a la República o estaremos preparados para abrir Venezuela verdaderamente para los que tienen el conocimiento, la tecnología y el capital inviertan en Venezuela? Porque quienes estaban formados y capacitados en Venezuela para eso, o son muy estatistas, o ya están muy viejos, o simplemente se murieron porque la edad se los tragó. Y para reconstruir Venezuela necesitamos los dineros, las mentes frescas, los nuevos talentos para desarrollar el potencial que tiene Venezuela, no el que tiene, el potencial. Si el futuro de la humanidad está en la inteligencia artificial y todo lo que va alrededor del blockchain, eso necesita mucha electricidad y Venezuela puede ser un gran magneto para eso, porque tenemos potencial para producir electricidad a muy buen precio. Pero para eso se necesita tecnología e inversión, porque eso se destruyó y no se puede dejar a cargo del nuevo gobierno por una sencilla razón. Ahí está el señor Milei. Ha planteado los cambios, pero no los ha hecho con el suficiente apuro. Las cifras macroeconómicas las tiene muy bien, pero el ciudadano en su día a día apenas alcanza a llegar al día 20 de cada mes. Y eso fue parte de lo que le cobraron en la derrota de la elección en Buenos Aires. Pudo más la oferta de la golilla kirchnerista que verdaderamente avanzar a la libertad, y por eso es que la señora Machado tiene que apurar el paso. Pero eso sí, estamos más cerca. Bueno, muchísimas gracias por su audiencia y mañana seguimos. Dios les pague. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.